Buenas tardes, chicos. Solamente vamos a dar un par de minutos para que sus compañeros se integren. Mientras tanto, voy a ponerles un mensaje para poder iniciar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Luis Iván. Bienvenido. Bien, ya tenemos a Cintia, a Juan Manuel, a Karen y a Luis Iván, a Cristiana, que también se está conectando ahorita. Creo que ya tenemos quórum. La clase se nos quedó pequeña, chicos. Solamente me aparecen inscritos, si no me equivoco, según lo que tengo a la mano, 9 personas. Así que van a estar interesantes nuestros 2 exámenes, que precisamente me gustaría que ahora, cuando se conecte la mayoría o al final de la clase, nos tomemos unos 5 minutitos para plantear algunos temas para nuestro examen, que ya solamente nos faltarían pues 3 clases. Habíamos planteado hacer, María José, hacer en el primer examen, que va a ser presencial, muchachos, o sea, nos vamos a reunir allí en un aula de la universidad, se me van a ir guapos y todo bien preparado, vamos a hacer un debate. Lo que tenemos que elegir entre nosotros, entre todo el grupo, es el tema sobre el cual vamos a debatir para que ustedes vayan preparando sus argumentos y vayan preparando pues toda la fundamentación que le van a dar a su participación. Eso va a ser en el primer examen, presencial. Ahí vamos a trabajar porque ya hemos estudiado en ese entonces todo lo que son las técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, de lo que es los alegatos iniciales, los alegatos finales. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es prepararnos para eso. Nuestra práctica va a consistir precisamente en eso, ¿verdad? En interrogar, en abrir un juicio a través del alegato inicial, perdón, y cerrarlo a través de un alegato final. Entonces, nuestros exámenes, ambos presenciales, van a ser bien interesantes. Ok, recapitulando, con respecto a la asistencia, tengo a Cintia, tengo a Juan Manuel, tengo a Cristiana, a María José, a Karen, a Luis Iván y a alguien que se me acaba de conectar como Richard Fanor. ¿Quién será? ¿Quién será Richard? ¿Será don Henry? ¿Será Norling? Bueno, si por favor se puede identificar, se lo agradecería muchísimo, porque no quiero después ser injusta con lo que son los puntos de asistencia. Si alguien me falta, creo que nadie, ¿verdad? En asistencia. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar hablando y analizando sobre el ejercicio que tuvimos la semana pasada como tarea. Es decir, analizando lo que son las formas, los estilos discursivos de estos dos políticos norteamericanos que en su momento, pues, o sea, dieron muchísimo de qué hablar en el ámbito internacional y, por supuesto, en el ámbito de las comunicaciones. El señor Obama, que de hecho, indistintamente de su carrera política, ha desarrollado una carrera muy prolífera en lo que es el discurso
incluso hasta es presentador y narrador de una documental de Netflix, de Nat Geo, sobre la naturaleza. Entonces, se ha desarrollado en ese ámbito tal como lo hizo Bill Clinton. Y bueno, el señor Trump con su propio estilo muy personal que se lo deja plasmado a todo lo que hace. Entonces, recuerden que cada participación que nosotros tenemos al inicio de nuestras clases sobre los ejercicios o las tareas de la semana anterior van acumulando un punto para el examen, ¿verdad? ¿Quién empieza? Buenas tardes, profe. Disculpe, la verdad no le capté en sí qué es lo que quiere. Nuestra opinión sobre los discursos, así es. No, su análisis sobre el estilo discursivo. Es decir, no sobre lo que dicen, porque nuestra materia no es en sí, bueno, análisis político ni eso. Nosotros estamos estudiando el estilo discursivo, ¿verdad? La forma en la que ellos modulan la voz, cómo manejan los espacios, cómo manejan sus manos, sus gesticulaciones, las diferentes intensidades que le hacen a la voz en el contexto, ¿verdad? Del discurso que están desarrollando, su estilo del vestir. Nos envían un mensaje con su vestimenta, con su corbata. Eso. Vamos a ver, Karen. Iniciemos con Karen. Bueno, profe, yo lo que pude ver es que hay una enorme diferencia entre el discurso de Obama y el de Trump. En el de Obama, obviamente, él usa todititas las técnicas de oralidad que vimos en los videos, como desde cómo gesticula, la forma en cómo él se expresa, es bien elocuente, hace las pausas que se recomiendan, también se mira que está dedicándole el discurso dirigido, pues primero pues habla de su esposa, le agradece, después habla de su hija y después habla de su vicepresidente y también le da como un agradecimiento. Y en lo que él se está refiriendo a esas personas, las mira. Entonces es muy diferente al estilo de Trump. Pues por la vestimenta, los dos andaban pues vestidos pues bien formales y dando un mensaje porque como saben, aparte se diferencian el demócrata, el republicano, el rojo, el azul. Entonces andaban con los colores que los identifican. Pero desde la forma en cómo se expresan, sí, el discurso de Obama fue súper elocuente, gesticulaba mucho, se emocionó, se miraba que estaba realmente identificado con su mensaje, que era algo que lo sentía, lo que lo estaba diciendo. Muy diferente al de Trump, que era que de viaje se notaba que estaba leyendo un discurso que alguien más preparó por él seguramente y que no estaba dirigido a nadie, porque parecía un robot, todo en el mismo tono de voz, no subía ni bajaba el tono de voz, no gesticulaba, no se miraba ninguna expresión cuando estaba diciendo su discurso, simplemente lo leía como bien monótono, o sea, no variaba en absolutamente nada, no tenía ninguna emoción. Inclusive en el discurso de Obama se mira como la gente se emociona cuando lo está escuchando y le aplauden. Y en el de Trump es completamente muerto, es un discurso muerto, nadie le aplaude porque parece que yo no sé si es que estaba solo o si es que realmente la gente no se emocionó con su discurso, pero es un abismo de diferencia, pues a cómo se expresa Obama a cómo se expresa Trump, es súper distinto y definitivamente el de Obama da ganas de escucharlo y el de Trump es súper aburrido, yo me estaba durmiendo escuchándolo. Entonces es bien diferente de lo que yo pude ver. Gracias. Vamos a ver quién más. ¿Cintia? No, sí, Cintia. Cintia acaba de hablar. No, No, Karen. Karen. Ok. Cintia, por favor. Hola, profe, hola, compañero. Mucho gusto. Yo coincido bastante con la apreciación de Karen. Yo en mi trabajo, en mi análisis, quise separarlo y enfocarme en la imagen, en el escenario y en el estilo de discurso que dieron ambos. En el caso de la imagen que demostró, que quiso dar
a ver el expresidente Obama. Fue bien sobrio, una vestimenta escogiendo colores, el azul marino y su corbata azul metálico, que según la psicología de los colores, estos colores denotan una tranquilidad, un liderazgo, una lealtad, y creo que eso era lo que quería demostrar como último discurso de despedida de su presidencia, esa lealtad que él tenía a su nación, el liderazgo que trató de llevar durante todo su periodo presidencial, y lo combinó perfectamente con su escenario. Su escenario estaba iluminado también con colores, con el color azul oscuro, entonces hacía una combinación de lo que él estaba demostrando con su imagen. Solo tenía una bandera y su banderita al lado izquierdo de su saco, como demostrando de que su nación estaba al lado de su corazón. Entonces, él quiso dar a demostrar eso con su imagen. Con el tema del discurso, fue un discurso que me imagino que es preparado, escrito, y que se preparó para decirlo, pero no se ve aquel discurso memorizado, sino que parece un discurso que está saliendo de su interior, muy emotivo. Él lloró, él respetaba las pausas, es más, dejaba como una pausa siempre en una frase que él decía, unos 3 segundos, para que las personas recibieran el mensaje, para que lo aplaudieran. También él quiso como enumerar cada una de las personas más importantes durante toda su administración, que era lo que habían hecho para apoyarlo. Y él agradeció a cada una de esas personas y principalmente a su familia, porque durante todo su periodo presidencial, él tenía su familia de apoyo. Entonces le dio ese mayor énfasis a ellos y a las demás personas que lo fueron acompañando durante su gestión. También él utiliza bastante la mímica con sus manos. Él señalaba, él enumeraba con las manos, que es un estilo propio de él dentro de sus discursos. Y lo otro era de que tenía una gesticulación y demostraba cada uno de sus sentimientos que iba dando en el discurso con su gesticulación facial, con sus manos. Entonces él es como que se apropia de ese estilo. Y al final, él siempre desde el inicio de su campaña daba unas frases de que se podía, y al final como hacer conclusivo que sí pudieron. En cambio, con el discurso de Donald Trump, es bien monótono, como dice Karen, parecía un robot, parecía que estaba leyendo, que tenía una pantalla enfrente y que él estaba dando una lectura de esa pantalla, y lo que hacía era inexpresivo, era como algo mecánico, ir leyendo, solo respetando signos de puntuación o coma, pero ni siquiera los de admiración, porque él leía monótono completamente. Utilizó un escenario también sobrio, pero parecía como la Casa Blanca, y estaba rodeado de banderas, como dando su mensaje final de que su nación era la que había que promover, respetar, y que solo los estadounidenses podían estar ahí. Entonces como que él trataba de dar ese mismo mensaje con tantas banderas que lo acompañaban de espalda. Según lo que yo vi ese video, él tenía un traje pero sumamente similar al de Obama. Traje azul, su camisa blanca y una corbata azul metálico. Ese fue en el video que yo vi, que él tenía esa misma vestimenta. Sentía que era como una copia o para representar los mismos colores de liderazgo, de tranquilidad. Ya no estaba con su corbata roja, que era la que lo simbolizaba, entonces me pareció como una copia en ese momento. Pero su estilo de discurso fue bien como narrativo y argumentativo, porque fue bien cansado en el tema de decir todo lo que hice, eso hicimos, esto hicimos, esto hicimos, esto hicimos. Entonces fue como cansado escuchar en ese discurso todo lo que él quiso o logró hacer por su nación. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Juan Manuel, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. En mi caso, profesora, el video de Donald Trump, parece que la persona que lo publicó lo borró y no lo pude ver. Así que busqué yo otro video para ver la oratoria de Donald Trump. Y el caso de Barack Obama, sí, como concuerdo con las chicas en lo que han dicho, pero en manera más sencilla, realmente
la forma de hablar de él fue bastante sincera. Realmente igualmente aplicó las pautas que se debía. Obviamente cuando él tomaba el pañuelo y se veía pues que estaba sintiendo lo que estaba diciendo, y eso realmente provoca empatía con el público, con la gente que te está escuchando, y eso es algo muy importante porque realmente ya te toca la parte del corazón y todo eso. Entonces prestas atención, es lo que nos dijo en la clase anterior, ya. Entonces, y más cuando toca la parte de la familia, más la que todos son, también había padres, madres, hijos, y realmente como era la despedida de su mandato, su periodo, realmente fue, yo creo que eso fue la parte central realmente, porque yo realmente no me fijé en la parte de la vestimenta y todo eso, ya, pero sí realmente en esa parte, pues que realmente sí miré que el público estaba atento. Y Donald Trump realmente es un poco más tosco, se ve que no hace sus discursos, ya, no aplica las pautas, es bastante como directo al hablar, ya. Y o sea, como cuando usted me dijo en la clase pasada, pues que tal vez no hacía una buena conclusión, sino que terminaba de una manera muy tosca o así. No sé si tal vez yo sentí eso ya, en la manera de hablar, como decían las muchachas, una manera robótica, ya. Sí, Entonces sí, son dos oradores completamente diferentes. sí, exactamente. Gracias, Juan Manuel. Mira, precisamente tú ahorita te referiste a algo que las otras chicas no tocaron, digamos, en ese sentido. Yo no sé si el discurso que lograron ver, porque sí, varios de ustedes me dijeron que no habían podido abrir el de Trump, era el de su discurso final. Pero bueno, resumiendo, Obama se refirió en su discurso final a quienes, a la gente, al valor de la familia, agradeció a quienes estaban, quienes estuvieron a su alrededor en toda su gestión. O sea, se enfocó, perdón, en el factor humano, generando la empatía necesaria para decirles a la gente que lo apoyó e incluso a la que no lo apoyó, o sea, a la que lo apoyó le dijo gracias y a la que no lo apoyó le dijo trabajé por ustedes. Fue un discurso que estaba, si lo puedes resumir en dos frases, podríamos resumirlo en eso. En cambio, cuando Donald Trump entregó, aparte de que fue una cuestión bastante compleja, ¿no? Cuando él entregó, ¿qué fue lo que le dijo a la nación? Le devolví a Estados Unidos, reactivé la economía, creé nueva fuente de empleo, porque lo importante para el estadounidense es trabajar, comer bien, vivir bien y América para los americanos. Entonces, él se fue y trabajó efectivamente por un factor muy importante pues para todo pueblo. A todos nos interesa tener pues nuestra bolsa con lo suficiente para poder vivir bien, ¿no? Pero el enfoque que ambos le dieron a su gestión al final del camino fue un enfoque bien diferente y que se reflejó, así como a lo largo de toda su gestión, se reflejó en la despedida que hicieron precisamente de esa gestión. Entonces, lo recordé pues por lo que tú dijiste, porque realmente ese mensaje final con respecto a la generación de la empatía que hacen con su público target, con su público receptor, es también importante. Es también, bueno, de hecho, ese es el objetivo primordial de un discurso. Tú escribes un discurso, tú preparas un discurso, porque igual, o sea, con Obama se puede ver muy natural, porque el hombre lo es, se prepara y eso, pero no es un discurso que se saca jamás de abajo de la manga, ni se lo saca con el pañuelo. Es un discurso escrito, estructurado y ensayado con toda seguridad, pero le sale muy bien. Inclusive, ha habido ocasiones en las que a él se le notó, o sea, se le notaba, porque se nota cuando una persona usa teleprompter, ¿verdad? Que es la pantallita que te va poniéndolo el discurso, se nota. Pero también la habilidad que tú tengas y la práctica también, es decir, la experiencia que llegas a adquirir en ese sentido hace que tú puedas manejar bien el teleprompter y al público, que puedas estar viendo el teleprompter el tiempo suficiente para ver la frase que sigue y también puedas dirigir una mirada general al público e incluso buscar un rostro dentro de ese público en el cual detenerte por unos segundos para generar esa empatía visual. Se puede,
Siempre y cuando pues uno se prepare lo suficiente para eso. Luis Iván, ¿quieres participar? Me habías Sí, quería levantado la agregar mano. algo pues, con respecto a los discursos de Obama, Donald Trump. Cabe Sí, destacar que como el discurso de Obama está como más redactado, más positivo, mientras que incluso el discurso de Donald Trump parece que llega a un mensaje a los radicales de los Estados Unidos, como se dice, a los supremacistas blancos, pues como que está dirigido más bien a esta clase, el discurso de Donald Trump, porque se ve como que es un hombre en su forma de hablar, como que habla demasiado fuerte, como que grita, golpea varias veces el pollo en el discurso, más que todo siempre te distrae de la audiencia, siempre se va ver al otro lado, a tu equipo de trabajo, mientras está la audiencia. Mientras que el discurso de Obama es como que llega a los sentimientos de la gente, eh, porque es un discurso muy positivo, un discurso que está lleno de sentimientos. Sí, sí, muy bien. Gracias, Luis Iván. Cristiana. Bueno, en lo personal, concuerdo, ¿verdad?, con la opinión de mis compañeros respecto a lo que es el discurso de Obama, y hay algo de él que me gustó muchísimo, y es que en la comprensión, ¿verdad?, personal, pues él no hace mención de que un estado pertenece exclusivamente a sus ciudadanos, sino de que hace mención sobre la unidad, sobre que más allá de fronteras somos hermanos. Me gustó el gran afecto y la empatía que puede transmitir su discurso, porque hace en primer lugar mención sobre la importancia de la familia, del agradecimiento a ella, a las personas que colaboraron con él. Y respecto al discurso de Donald Trump, me pareció muy drástico, muy inconformista, es la palabra. No estaba conforme con entregar el mandato, por así decirlo, haciendo mención de todo lo bueno que según él ha hecho para su país, pero, o sea, dejando a un lado la importancia que también tienen los migrantes para cada país. Así es. Gracias, Cristiana. Jennifer y Katy. Perdón, Juan Manuel, tú tienes levantada la mano. ¿Quieres participar de nuevo? No, profe, estoy bien. Ok, vamos a ver. Entonces nos hace falta la participación de Jennifer y de Karen. De Katy, perdón, Profe, de Katy. buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo había tenido un inconveniente, en la página virtual me tenían bloqueada y me desbloquearon hasta hoy, no sé por qué razón, pues no me tenían inscrita. Entonces no me había podido conectar, pero según lo que he escuchado de mis compañeros, pues no vi ningún video ni de Obama ni de Donald Trump. Desconocía eso, pero en lo poco que he visto, pues creería que Obama muestra un poco más de humildad que Trump. Él es Sí. un poco más humilde, o sea, no vi ninguno de los videos de que usted compartieron, pero en lo poco que he visto, percibir de que Trump tiene un carácter más fuerte y Obama es más como que más humilde, más suave. Sí, bueno, a grandes rasgos, efectivamente, como tú dices, todos podemos como que emitir fácilmente
una opinión porque son personajes conocidos, son personajes que vimos durante mucho tiempo, pues, en nuestra televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera, y no resulta difícil. Bueno, muchachos, el objetivo del ejercicio era precisamente eso. Primero, que nosotros empecemos a identificar los diferentes estilos discursivos, porque como hablábamos la semana pasada, para la elaboración de un discurso son muchos factores los que se toman en cuenta y los que convergen para el momento en el que estamos ya frente al público hablando. En primer lugar, la preparación, obviamente. La preparación, el conocimiento, la práctica, que esa es la parte que refuerza la seguridad con la cual nosotros vamos a hablar. Lo otro depende en gran medida de la personalidad propia que cada uno de nosotros le impregnemos a ese discurso. Desde el punto de vista del estilo físico, de la forma en la que nos vestimos, desde el punto de vista de la forma en que nos paramos frente al público, en que hacemos un espacio a través del movimiento. Si ustedes se fijan, hay personas que son bastante rígidas al momento de dar un discurso, y entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo pueden ver en políticos, lo pueden ver en religiosos, lo pueden ver en cualquier tipo de discurso. Hay personas que prefieren hacerlo detrás de un podio, porque el podio te da la seguridad ¿de qué? De la estabilidad. Te permite utilizar una de las técnicas más importantes o más fuertes para conocer de cuando tú estás nervioso, que es el hecho de poder tener el control de algo. Entonces, cuando tienes un podio, si ustedes pueden ver, hay momentos en los que las personas que están dando el discurso se aferran a tocar el podio, se aferran a agarrarlo, y cuando le quieren dar más énfasis a ese discurso, inclusive apretan con fuerza el podio, como queriendo decirle a la gente, esto es así, esto es mi punto de vista, así, etcétera, etcétera. El énfasis que le dan a las cosas. Pero el discurso dentro de un espacio de manera estática genera ese aspecto de seguridad para la persona que lo dicta. Muchas veces, si el discurso es muy largo, puede ser contraproducente para el público que lo recibe. Caso contrario, tenemos las personas que se manejan muy bien en espacios abiertos. Y ustedes tienen, por ejemplo, el clásico que pueden buscar ahí en internet y todo, de Steve Jobs. Steve Jobs fue casi que el pionero de aquellos espacios amplios, iluminados, con pantallas atrás. Claro, él no vendía tecnología. Obviamente, él no vendía novedad, nos vendía tecnología, nos vendía facilidad, frescura, todo lo que para nosotros puede denotar algo que nos facilite la vida. Entonces él estaba en un escenario amplio, sin mayores obstáculos, por decirlo así. No había sillones, no había esto, había un podio allá, por allá aislado, que a él no le gustaba utilizar mucho. No utilizaba, si ustedes se recuerdan, no lo pueden buscar, no le gustaba utilizar micrófonos de mano, no tenía él sus manos ocupadas con un micrófono, a veces utilizaba alguna pluma o algo de ese tipo, ¿verdad? Pero no utilizaba, él utilizaba micrófono del Cavalier, que es el que se pone pues directamente sin mano libre, ¿no? Con manos libres. Y con pantallas gigantes, exactamente, Karen, exactamente. Entonces, ese tipo de discurso que él no vendía, que está dentro de lo que es la categoría de los epidícticos, él nos estaba vendiendo no solamente con sus palabras, sino con todo lo que nos estaba mostrando, inclusive con sus sandalias, porque era un hombre que no le gustaba usar muchos zapatos, nos estaba vendiendo la facilidad de la vida a través de la tecnología. Nos estaba vendiendo la simpleza a través del uso de la tecnología. Una simpleza bastante cara, ¿verdad? Pero nos estaba vendiendo esa simpleza. Entonces, tenía un discurso de ese tipo y él manejaba muy bien los espacios. Dante Gebel, que es uno de los ejemplos que vamos a ver ahorita, también creo que ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez porque es uno de los discursistas más elocuentes en el ámbito religioso. Dante Gebel tiene un excelente manejo del escenario. A Dante usted no lo mira dar un discurso sentado. Incluso en entrevistas de la televisión, que él tiene que estar sentado, él a veces pareciera que se va a levantar de ese sillón.
o que quiere irse a la par del presentador, porque su manejo del escenario constituye una de sus fortalezas. Entonces, es interesante analizar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir dando cuenta, muchachos, cómo vamos a ir haciendo nuestros, conforme a la práctica, este tipo de cuestiones que ni siquiera nosotros sabíamos que tenemos. Si usted viene ahorita y se pone a practicar y se encierra usted en su cuartito, usted solo frente a un espejo grande, y se pone usted a contarse a usted mismo por qué le gusta esa serie de televisión y cuál personaje le parece más interesante, y que el capítulo anterior lo dejó en ascuas por esto y por eso. Si usted se pone a hacer ese ejercicio, usted se va a dar cuenta de cosas que nunca se había dado cuenta. La forma en la que gesticula cuando habla de algo que le gusta, la forma en la que mueve sus manos, la forma en la que eleva la voz cuando está hablando de algo que le gusta más que lo demás, etcétera, etcétera. Las pausas que hace. Esas son cosas que nosotros hacemos a diario cuando hablamos, pero que no nos percatamos hasta el momento que esa simple participación que nosotros tenemos, tal vez con el papá, con la mamá, con el esposo, lo llevamos hacia la palestra del discurso, lo llevamos hacia enfrentarnos a un público base. Entonces, hasta ese momento, nosotros identificamos cuáles son estas cuestiones. Vamos a compartir pantalla para poder ir entrando ya al tema de este día. Y ahora vamos a hablar, vamos a hacer un poquitito de historia, así a lo rápido, de los orígenes de la oratoria. Cuando nosotros hablamos de la oratoria, nosotros nos estamos refiriendo indefectiblemente a todo lo que es el mundo de la comunicación, el arte de la comunicación. Los orígenes de la oratoria como arte surgen en Sicilia y se desarrolla en Grecia, donde además allí en Grecia, que ustedes saben, de ellos heredamos nosotros todo este cuento de la democracia y todo este aspecto de la democracia y del desarrollo de la política. Entonces ahí esta cuestión de la oratoria se convirtió en un elemento fundamental, en un elemento sine qua non de lo que era el desarrollo de la política. Por supuesto que tuvo una influencia muy importante de grandes nombres que ahora nosotros conocemos, principalmente lo que fue Sócrates. El método socrático de oratoria es un método que hoy por hoy es de los más estudiados dentro de lo que son los ámbitos del discurso y que ha sentado las bases doctrinales para lo que es todo este aspecto de la oratoria o cuando hablamos de oratoria. Pues Sócrates decía de que el orador tenía la responsabilidad de ser un hombre instruido. En primer lugar, porque solamente una persona que se instruye puede tener la capacidad de poder estructurar un discurso de manera lógica, coherente, comprensible. Y además, ya enfocándose en el área de la política, Sócrates decía de que solamente a través de la instrucción se garantizaría verdaderamente el desarrollo y el progreso del Estado. Entonces, de todo ese crecimiento, desarrollo que tuvo en Grecia, se transmitió la enseñanza de la oratoria a lo que fue la República Romana. De lo que fue romano, tuvo nombres destacados también, pero principalmente Marco Tulio Cicerón, que fue quien la perfeccionó dentro del ámbito romano y quien la transmitió desde la influencia del romanismo que nosotros en las culturas occidentales hemos adquirido en materia de política y en materia de derecho. En Roma ya tuvo una extensión mucho más grande, mucho más importante. ¿Por qué? Porque la oratoria no fue considerada un material exclusivo de lo que era el desarrollo político, sino que además en Roma se desarrolló mucho más e influenció en otro tipo de aspectos de la vida cotidiana romana, como fue la literatura y muy especialmente en la poesía, refiriéndose a lo que es el aspecto de las artes, y sobre todo tuvo una influencia fundamental en los aspectos del derecho. Así como Grecia desarrolló
para nosotros, los aspectos de la filosofía, de la democracia. Roma fue para nosotros la influencia y el padre del derecho que nosotros estamos desarrollando. Y a estas dos culturas, a estas dos grandes culturas y civilizaciones, nosotros le debemos básicamente el aspecto político, social que estamos desarrollando, y legal, por supuesto, que estamos desarrollando actualmente en nuestros países. En Grecia se empezó a crear la figura del logógrafo. El logógrafo era una persona que era especialmente instruida para defender a los demás dentro de los tribunales. Imagínense ustedes, eso prácticamente fueron algo así como los inicios de la litia, ¿verdad? Donde usted tenía un problema legal y entonces se buscaba a una persona que se había instruido y que se había especializado en el arte de hablar, y entonces usted le daba todos los argumentos y esta persona iba y la defendía dentro de los tribunales. En Grecia y en la época de la antigüedad, una persona, un orador era considerado pues una persona sumamente respetable y se volvía experto, pues trabajaba, estudiaba y se preparaba para ser un experto en el arte de hablar. Con la llegada del cristianismo extendemos otro campo, ¿verdad? Extendemos otro campo de la oratoria. Empezamos a tener un público al cual nosotros necesitamos dirigirnos para otros objetivos. Y es ahí donde empieza a popularizarse en otro aspecto nuevo todo lo que es la oratoria. Y empieza a desarrollarse lo que ahora se conoce como la oratoria sacra, que en ese entonces se limitaba a lo que era la predicación. Y tenemos pues grandes ejemplos dentro de la Biblia misma, con Jesucristo, por ejemplo, y todo eso, que él educaba. Él se refería a sus seguidores y todo a través de parábolas. Él desarrolló grandes técnicas de oratoria que le permitió tener una masa importante, pues, de seguidores para construir todo lo que ahora tenemos en materia de cristianismo. Y en la edad moderna, pues, la oratoria ha sido o es especialmente utilizada en todas aquellas áreas. No solamente lo podemos limitar a lo legal o a lo político, en todas aquellas áreas que necesitan lograr influenciar en las masas. Por ejemplo, la publicidad. O sea, ¿cuál es el objetivo de la publicidad? El objetivo de la publicidad es crearle a usted una necesidad. ¿Verdad? Muchas veces cuando le preguntan a uno, ¿cuál cree usted que es el objetivo? Venderme la Coca-Cola. Ese es el objetivo del anuncio, que yo compre la Coca-Cola. No, el objetivo de la publicidad es generar en usted una necesidad. Es que usted sienta la necesidad de que la Coca-Cola esté en su refri, de que la Coca-Cola esté en su mesa. Usted puede ser diabético y saber que esa Coca-Cola le implica a usted determinadas cosas, pero resulta que usted considera que la coca ya forma parte del almuerzo familiar, y aunque usted se prive de su vasito, usted no priva a su familia de tener una coca en la refri. Entonces, se crea la necesidad, y allí es donde nosotros tenemos uno de los mayores ejemplos del objetivo de la oratoria, que es el persuadir, que ese es el objetivo de cualquier tipo de oratoria que nosotros usemos y de hacia cualquier público que nosotros pues nos estemos definitivamente dirigiendo. Así que actualmente la oratoria, el discurso, es una de las principales herramientas que todas las personas que ahora llamamos influencers en todos los sentidos. Un político es un influencer, una persona religiosa con un amplio sistema, un amplio cuerpo de iglesia detrás, es un influencer. O sea, no solamente son influencers los que vemos nosotros en YouTube. Influencers son aquellas personas, parte de la sociedad, que tienen una enorme influencia en el contexto de las masas. Ese es el trasfondo, pues, de los influencers. Se nos va a cortar ahorita. Le voy a agradecer, muchachos, que nos conectemos inmediatamente.